Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Para el día de hoy tenemos la lección del día martes 21 de diciembre. Una lección realmente maravillosa que nos llena de mucho gozo, pero también de profunda tristeza. En todo el trato que Dios tuvo con su pueblo, se nota entremezclada con su amor y su misericordia, la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, dice Deuteronomio el capítulo 32, los versículos 11 y 12. Y sin embargo, cuán presta y severa retribución les infligía por sus transgresiones. Cristo vino a la tierra con el objeto de revelar el poder del carácter de Dios, con el poder de carácter de su Padre. Y su vida rebosó de actos de ternura y de compasión divinas. La misma voz que suplica con paciencia y el amor al pecador para que venga a él y encuentre perdón y paz, ordenará esa misma voz en el juicio a quienes rechazaron su misericordia: apartaos de mí, malditos. En toda la Biblia se representa a Dios no solo como un Padre tierno, sino también como un juez justo. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra, y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. La obra de Moisés como jefe de Israel había terminado, y a pesar de esto, se olvidó de sí mismo. En su interés por su pueblo, en presencia de la multitud congregada, Moisés, en nombre de Dios, dirigió a su sucesor y le dio estas palabras de esfuerzo: esfuérzate y anímate, que tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo, dice Deuteronomio 31:23. La tristeza que sentían era intensa por el remordimiento. Todo el pueblo recordaba con amargura que su propia iniquidad había incluido a Moisés al pecado por el cual tenía que morir. Dios quería hacerle sentir que no debían hacer la vida de su futuro jefe tan difícil como se la habían hecho a Moisés. Aquel mismo Dios que había mostrado su amor con su hijo, también mostraba el efecto negativo y triste de lo que es el pecado. Aquel mismo día Moisés recibió la siguiente orden: sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tus pueblos. Dice Deuteronomios 32, del 49 al 50. Tenía que salir y entregar su vida en las manos de su Creador. Moisés sabía que había de morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistir en sus últimas horas. La escena que esperaba tenía un carácter muy misterioso y pavoroso que a él le oprimía el corazón. Por última vez, Moisés se presentó en la asamblea de su pueblo. Nuevamente el Espíritu de Dios se posó sobre él y en el lenguaje más sublime y conmovedor pronunció una bienaventuranza sobre cada una de las tribus. Moisés se apartó de la congregación y se encaminó en silencio y solitario hacia la ladera del monte para subir al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, dice Deuteronomio 34:7. De pie en aquella cumbre solitaria, contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allí desde lo lejos vio las aguas azules del mar grande, es decir, el mar Mediterráneo, el monte Hermón,
se destacaba allí contra el cielo, la planicie de Moab, la llanura de Basán y todo el Israel que iba a pertenecer a su pueblo y por el cual tanto había luchado. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y las penurias de su vida, desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a presenciar por el recuerdo los grandes milagros que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante esos largos años de peregrinación. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y de sus labores, solamente 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida, y allí él no estaba incluido. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi que le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Había llevado una carga muy fuerte, sabía que Dios mismo le había asignado su misión, y cuando se le llamó por primera vez a caudillar a Israel, lo eludió muchas veces. Comprendía que había decidido con prudencia al preferir sufrir sus aflicciones con el pueblo de Dios más bien que gozar de los placeres del pecado durante algún tiempo. Por lo tanto, mientras repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios, veía que un solo acto malo manchaba su hoja de vida, su hoja de servicios. Sentía que si tan solo se pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. Moisés confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. Se le presentó luego una visión panorámica de la tierra que era la tierra prometida. Cada parte de ese país se le desplegó ante sus ojos. Miró esos bellos montes, llanuras que su pueblo iba a poseer. En esta escena se le presentó esa tierra, no con el aspecto que tenía entonces, sino como había de llegar a ser bajo la bendición de Dios, cuando estuviese en posesión de Israel. Así que le pareció estar contemplando un segundo Edén. Moisés vio al pueblo escogido establecerse en Canaán, cada tribu en su posesión de su propia heredad. Alcanzó a divisar su historia, después de que se establecieron en la tierra prometida, la larga y triste historia de su apostasía, y su castigo se extendió ante él. Moisés vio con tristeza esas tribus dispersas entre los paganos a causa de sus pecados, y también a su pueblo cautivo en tierras extrañas años más adelante en Babilonia. También vio restablecidos en la tierra de sus mayores, pero también los vio dominados por Roma. A Moisés se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén, oyó la voz de los ángeles y su hueste angelical prorrumpir alborozadamente la canción de alabanza, y divisó el firmamento la estrella que guiaba a los magos reyes de Oriente hacia Jesús. Cristo le permitió a Moisés contemplar la vida humilde de él en Nazaret, su ministerio, su simpatía, sus sanidades, y cómo le rechazaban y le despreciaban una nación orgullosa e incrédula. Moisés atónito escuchó cómo ensalzaban jactanciosamente la ley de Dios, mientras que menospreciaban y desechaban a aquel que había dado la ley. Vio cómo en el monte de los olivos Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor. De angustia y simpatía con el pesar del Hijo de Dios hizo caer lágrimas en sus propios ojos de amargura. Moisés siguió al Salvador a Getsemaní y contempló su agonía en el huerto,
y como él era entregado, escarnecido, flagelado, crucificado, Moisés vio que así como él había alcanzado la serpiente en el desierto, así habría de ser levantado el Hijo de Dios. Así que el dolor, la indignación y el horror embargaron el corazón de Moisés cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su Redentor. Moisés vio salir de la tumba vencedor a Jesucristo y ascender a los cielos, escoltado por los ángeles que le adoraban y encabezando la multitud de los cautivos. Mientras miraba esa escena, su semblante irradiaba un santo resplandor. Cuán insignificantes le pareció las pruebas y los sacrificios de su vida cuando los comparaba con los del Hijo de Dios. Vio Moisés cómo los discípulos de Jesús salían a predicar el Evangelio a todo el mundo. Moisés vio cómo por medio de sus discípulos, los discípulos de Cristo, la luz del Evangelio irradiaba y alumbraría al pueblo hasta los confines de la tierra. Vio ahora al mundo cristiano dominado por un idéntico engaño, al profesar que aceptaba a Cristo, mientras que por otro lado rechazaba la ley de Dios. Vio cómo el sábado era pisoteado y se establecía en su lugar una institución espuria. Con gozo, Moisés vio que la ley de Dios seguía siendo honrada y exaltada con un pequeño grupo de fieles. Vio la segunda venida de Cristo Jesús venir en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán. Como un guerrero cansado, se acostó para reposar y murió allí. Esta es la historia terrenal de Moisés, ese hombre lleno de valor, de paciencia, de longanimidad, que mostró el carácter de Cristo. Qué inspiración profunda es para nuestra vida el posar nuestros ojos y en emular a Cristo Jesús como el Dios Salvador de este mundo. Que sea de inspiración para nosotros la vida de Moisés para entregar nuestro corazón definitivamente a nuestro Padre Celestial y ser parte de esta misión profunda que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga.